Entérate. Acontecer electoral a la semana. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 29 de agosto de 2022. Yo soy Adriana Montiel y como siempre es un gusto recibirles en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado. ¿Qué tal, Adriana? Y a ustedes, gracias por acompañarnos. A continuación, estas son las noticias. El INE aprobó el anteproyecto de presupuesto para 2023. Además, estableció las demarcaciones de los distritos electorales locales del Estado de México, Nayarit, Querétaro y Tlaxcala. El Consejo General designó las presidencias de 6 organismos públicos locales. Participan consejeras y consejeros del INE en foros sobre la reforma electoral. El 1 de septiembre iniciará el periodo de registro a la lista nominal de electores residentes en el extranjero. El instituto participó en la Feria del Libro en Español y Festival Literario en Los Ángeles, California. En sesión extraordinaria del 22 de agosto, el Consejo General del INE aprobó el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, el cual asciende a un total de 14.437 millones de pesos. El consejero presidente Lorenzo Córdoba explicó que los recursos se destinarán a las actividades ordinarias del instituto, así como a diversos proyectos como las elecciones locales de 2023 y el inicio del proceso electoral federal de 2024. Un anteproyecto de presupuesto que no solo permitirá al INE cumplir con sus atribuciones y funciones constitucionales, sino que atiende a criterios de racionalidad en el gasto, eficiencia, solvencia técnica y adecuada planeación. En caso que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales la Cámara de Diputados desea modificar el presupuesto que solicitará esta institución, tendrá que hacer una motivación reforzada que significa demostrar públicamente por qué este instituto no presupuestó bien o, en todo caso, por qué con los recursos que se le otorguen podremos cumplir todas y cada una de las funciones constitucionales. La consejera Claudia Zavala dijo que el presupuesto fue integrado de manera responsable y destacó que se prevé un monto precautorio para la realización de una eventual consulta popular de acuerdo con la ley. La integración de este proyecto de presupuesto se realizó a partir de un serio análisis sobre la situación económica, política y social que prevalece en el país. La cifra total solicitada para 2023 es de 14,000 millones de pesos y un presupuesto precautorio de 4,000 millones para cubrir la eventual realización de una consulta popular. El consejero Ciro Murayama detalló que el presupuesto es, en términos reales, más bajo que el de 2022. Tenemos un presupuesto base que es el que da lugar a la operación permanente del instituto, que en cualquier comparación en el tiempo va disminuyendo. El presupuesto base sería 1.73% más bajo que el del año en curso, a pesar del recorte que recibimos, porque la inflación se está desbordando. Además, fueron aprobados los distritos electorales locales del Estado de México, Nayarit, Querétaro y Tlaxcala. El consejero Ciro Murayama explicó que de estas 4 entidades, 2 incrementaron el número de distritos indígenas. Estamos alcanzando la mitad, 49.2% de la conformación distrital del país, esto es 328 distritos de los 673 totales. Esto abarca a 62 millones de personas. En el Estado de México, donde había un solo distrito indígena, hoy la propuesta para este consejo es que se generen 3 y uno más en Nayarit, que pasaría de 1 justamente a un par. El consejero presidente recordó que la distritación mejora la representatividad y dijo que la importancia de estos trabajos radica en su origen técnico e implicaciones políticas. De ahí que dicho mandato no solo se ejerce con responsabilidad, certeza e imparcialidad, sino que se lleva a cabo con el respaldo técnico de todos los partidos políticos nacionales, como puede comprobarse en cada proyecto de distritación que se ha traído a este Consejo.
Por otro lado, en la sesión fueron designadas las presidencias de 6 organismos públicos locales. En Aguascalientes fue designada a Clara Jiménez, en Coahuila a Rodrigo Paredes, en Nayarit a María José Torres, en Puebla a Blanca Cruz, en Quintana Roo a Rubí Pacheco y en Sinaloa a Arturo Fajardo. La consejera Dania Rabel explicó que de estos procesos, 3 fueron exclusivos para mujeres. En los estados de Aguascalientes, Nayarit y Puebla. Ahí tendrán forzosamente una consejera presidenta para los próximos 7 años, lo que significa que de 32 entidades, más de la mitad de los organismos públicos locales estarán encabezados por una mujer. Con ello, este instituto refrenda su compromiso con el principio constitucional de paridad de género. El proceso de selección de la presidencia del organismo público local de Tlaxcala fue declarado desierto. Por otro lado, al presentar el informe sobre la situación presupuestal de los organismos públicos locales, la consejera Dania Rabel señaló el riesgo en el que se encuentran 5 institutos locales del país. Limitar o negar el presupuesto a los organismos públicos locales pone en riesgo el desempeño de su labor, reduciendo la posibilidad de atender las áreas de oportunidad y perfeccionamiento u organización de las elecciones locales, además de la afectación a la capacitación y profesionalización de su personal. No pierdo la esperanza de que estas situaciones se superen para que la democracia mexicana no sufra fisuras irreparables. Al participar el 23 de agosto en los foros del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral con el tema Sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que a partir de diagnósticos serios y objetivos basados en datos ciertos, el sistema electoral funciona y funciona bien. En ese sentido, señaló que el instituto no necesita refundarse, transformarse, suprimirse o desaparecer. Dijo que de no concretarse una reforma, el sistema electoral no está en riesgo y se podría ir a las elecciones de 2023 y 2024 con las reglas que hoy se tienen. Si atendemos a la evidencia de los procesos electorales celebrados en los últimos 8 años, una reforma no es necesaria, indispensable, ni mucho menos urgente. Es decir, si no se lograran los consensos para una reforma en esta legislatura, no se afectaría el funcionamiento de nuestra democracia. Nuestro sistema electoral no estaría en riesgo y podríamos ir sin duda a las elecciones de 2023 y 2024 con las reglas que hoy tenemos que nos generan resultados legales y legítimos, igual que en el pasado reciente. Destacó que una reforma debe partir de diagnósticos claros y contar con el consenso de las fuerzas políticas. Siempre va a ser pertinente una reforma electoral, siempre y cuando, desde mi punto de vista, se cumplan 3 condiciones básicas. 1, maximizar el consenso. 2, que se haga, a partir de esta línea progresiva, gradual y evolutiva de las reformas previas, en la lógica de mejorar lo que hoy tenemos. Una reforma que altere condiciones de funcionamiento, que ponga en cuestión lo que hoy ya no es un problema, es decir, la credibilidad de los procesos electorales, es una reforma que, lejos de mejorar lo que hoy tenemos, podría ser regresiva. Y 3, que parta de un diagnóstico claro, cierto, objetivo, sobre el funcionamiento de nuestro sistema electoral, que se haga a partir de un análisis público, profundo y objetivo de nuestras reglas, instituciones y procedimientos, y no a partir de opiniones subjetivas o prejuicios. Además, reiteró la colaboración del INE para aportar toda la información técnica necesaria en los trabajos legislativos para una eventual reforma electoral. Y al participar en el Foro 22 del Parlamento Abierto con el tema Paridad de Género en Sistemas Basados en Listas de Candidaturas, la consejera Carla Humphrey consideró que para la conformación de listas deben establecerse normas de competitividad, con el fin de evitar que mujeres sean postuladas en distritos no competitivos para los partidos. La consejera electoral recordó que la paridad es un principio constitucional, por lo que debe cumplirse en cualquier reforma a las leyes electorales. La paridad debería respetarse siempre en todos los casos, es un principio constitucional y debe estar por encima del sistema electoral que se decida. Yo creo que lo que tenemos que hacer es siempre acordar y tener estas reglas que nos permitan estas medidas de ajuste, que nos permitan entonces garantizar la paridad para la integración de los cargos. La reforma de 2019 es clara en que son todos los 3 niveles de gobierno, los 3 poderes del Estado, los órganos autónomos bajo sistemas normativos internos, es decir, todos. Señaló que la paridad total es una medida que busca la igualdad sustantiva y se refirió a diversos pendientes legislativos en materia de paridad y violencia contra las mujeres.
Y diría brevemente algunos pendientes: paridad en partidos, modificaciones de estatutos y atender los temas de violencia política, que solamente 3 partidos han cumplido con esta obligación a partir de unos lineamientos del INE. Yo diría evaluar la posibilidad de establecer la 3 de 3 contra la violencia como requisito para cargos de elección popular, paridad en gubernaturas, también paridad en presidencias municipales, solamente el 30% está ocupado por mujeres al día de hoy. Además, al participar en el foro Fortalecimiento de los Derechos Político-Electorales, organizado por el Frente Legislativo Va por México en la Cámara de Diputados, la consejera Dania Rabel celebró los debates en torno a una posible reforma electoral, ya que abren el tema al escrutinio público, y dijo que los cimientos sobre los que se ha edificado el actual sistema electoral son perfectibles. Sin embargo, dijo, han funcionado de manera eficiente. Sin embargo, hay que reconocer también que la ciudadanía tiene una gran confianza en el Instituto Nacional Electoral y le ha evaluado bien. La confianza ciudadana tan solo este año en el INE, según diversas encuestas, oscila entre el 59.6% y el 71% de la ciudadanía. Esa confianza está basada en resultados. En pocas palabras, el INE es perfectible, pero también funcional y eficiente. En otra información, al participar el 23 de agosto en el seminario Análisis de las propuestas de las reformas electorales, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que la reforma electoral que actualmente es analizada por el Congreso tiene características distintas a otras reformas realizadas en el pasado. Se trata de la primera iniciativa, por lo menos en los últimos 30 años, que ha sido presentada desde el poder, que no refleja una demanda de la oposición por mejorar lo que se tiene. Segunda cosa, es la primera vez que se trata de una iniciativa de reforma electoral que no ha sido precedida de una amplia discusión o por lo menos de un intento de generación de consensos preliminares. Tercera cosa, esta sería de prosperar una reforma electoral, y me parece que hay que tomarlo en cuenta, la primera reforma en el último cuarto de siglo que se pondría a prueba en una elección federal presidencial. Y sobre todo, cuarta característica, es la primera reforma electoral en los últimos 30 años que es refundacional, que pretende una refundación del régimen. El próximo jueves, 1 de septiembre, iniciará el periodo de registro en la lista nominal para las y los mexicanos que viven en el extranjero, originarios del Estado de México y Coahuila. Y es que en las elecciones locales de 2023, las y los connacionales podrán emitir su sufragio para elegir las gubernaturas de su entidad. El registro en la lista nominal podrán hacerlo en votoextranjero.mx. Solo necesitan ser originarias u originarios de alguno de estos estados y tener credencial para votar vigente. Si no cuentan con ella o ya se venció, pueden tramitarla en el consulado o embajada más cercanos a su domicilio. En 2023, las y los connacionales del Estado de México y Coahuila podrán ejercer su voto en la modalidad postal, por internet o de manera presencial como parte de una prueba piloto que se implementará en algunos consulados de Estados Unidos y Canadá. Pueden conocer más información en votoextranjero.mx. Al participar en la Feria del Libro en Español y Festival Literario 2022, realizada en Los Ángeles, California, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, impartió la conferencia magistral México está donde tú estás, la creciente importancia del voto de los mexicanos en el extranjero, en donde destacó que es fundamental continuar el camino de la ampliación y potencialización de los derechos de las y los mexicanos en el exterior, sin que ello implique una pérdida de la confianza y la credibilidad del sistema electoral. Creo que hay que caminar en la lógica en la que hemos venido transitando, en una lógica de ampliación progresiva de los derechos, eventualmente acelerando la marcha, sin perder algo que me parece es fundamental, porque esto podría detonar eventuales regresiones. Que la ampliación de los derechos de las mexicanas y mexicanos en el extranjero no implique una pérdida de la confianza y de la credibilidad del sistema electoral. Con actividades en la Feria del Libro en Español y Festival Literario como presentaciones editoriales, actividades culturales y conversatorios, el INE promovió la cultura cívica y los derechos político-electorales entre la comunidad mexicana en Estados Unidos. En otra información, durante su participación en el encuentro, participa Foro de Ciudadanía y Democracia Participativa, organizado por el organismo público local de Yucatán.
La consejera Carla Humphrey destacó la importancia de los mecanismos de participación para que la ciudadanía manifieste su opinión y dijo que el instituto debe apostar por nuevas formas de participación ciudadana como el uso de urnas electrónicas. Propuse que utilizáramos la urna electrónica que hay en Yucatán y en otras entidades federativas. Esto serviría para agilizar la votación, abaratar los costos de las elecciones, de los procesos electorales, para reducir la cantidad de papel que utilizamos en imprimir boletas y luego distribuirlas en todo el país. El consejero Ukib Espadas mencionó que los mecanismos de participación son indispensables para que la ciudadanía incida en el quehacer del Estado y consideró que existen cada vez más mecanismos para debatir temas de interés. Y los mecanismos de participación directa son, como yo los concibo, instrumentos que le permiten a la sociedad y a los propios partidos debatir temas de gran interés más allá de la esfera de la confrontación cotidiana, debida y democrática entre los adversarios que forman una sociedad como la nuestra o como idealmente pensamos las sociedades democráticas. La semana pasada, en un video publicado en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, agradeció a las y los integrantes del Congreso de la Unión por la apertura con la que recibieron los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 y su disposición a considerarla en el diseño de leyes, instituciones y definición de políticas públicas. Mencionó que el INE está dispuesto a avanzar en la construcción de un mecanismo de identidad para menores de 18 años. Tal como lo comenté a las y los legisladores, el INE cuenta con la infraestructura, la experiencia y la confianza ciudadana para generar el registro. Y bastaría un convenio con el gobierno federal para otorgar a niñas, niños y adolescentes un medio de identidad similar al que se tramita para la ciudadanía en edad de votar. Entérate. El Tribunal Electoral y el INMujeres llevaron a cabo el foro Acciones afirmativas en resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otros ordenamientos de organismos electorales, en donde la magistrada Mónica Soto señaló que las acciones afirmativas representan un antes y un después en el status quo de la realidad de las mujeres en la vida política. Agregó que en materia de jurisprudencia constituyen una medida compensatoria para grupos en desventaja y tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica. Llegamos hacia el final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado y recuerden que les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Les invitamos también a visitar las redes sociales del INE en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.